Bien, buenas tardes. Esperemos todos estemos bien. Bueno, esta vez en base a las consultas que siempre se presentan de parte de nuestros clientes de cuánta distancia de cables se puede ponerse para alimentar una cámara. Bueno, siempre respondemos pero sin darles una explicación. Esta vez me he tomado el tiempo de generar en esta hoja de cálculo una explicación sencilla de cuál es la distancia recomendada para poner algún dispositivo eléctrico o electrónico. En primer lugar, he citado las fórmulas, por ejemplo, como la fórmula de resistividad, que dice que la resistividad es igual al ρ del material por la distancia sobre el área. Bien, el área lo podemos definir como la sección del conductor que está dado en milímetros cuadrados. El ρ está dado en ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Por ejemplo, hemos citado el del cobre, que es 0.017 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. Otra formulita que también la vamos a citar es la del área, que obviamente los cables tienen un área circular. Tomamos la fórmula del área, que es igual al pi por radio al cuadrado. Tenemos ya dado el estándar que el pi es igual a 3.1416. Lo que tendríamos que ingresar aquí es el dato del diámetro del cable con el que vamos a trabajar y en su efecto en esta parte de acá la longitud del cable que vamos a trabajar. Bien, en esta parte, ya en la parte eléctrica, hemos dispuesto aquí un pequeño circuito en la cual aquí tenemos la fuente de alimentación, que va a ser la fuente en este caso de nuestra cámara, que es con la que vamos a hacer el ejemplo. Tenemos resistencia 1, que va a ser la resistencia del cable, y resistencia 2, que va a ser la resistencia propia de nuestra cámara. Y esta resistencia de nuestra cámara también la vamos a encontrar mediante las fórmulas de ley de Ohm. Como ya sabemos, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De esa manera, despejando, podemos encontrar la resistencia. Bien, para el ejemplo vamos a trabajar con esta cámara, una 56H0T ITMF. Esta es una cámara tipo domo de 5 megapíxeles. Vemos que esta cámara se alimenta de 12 voltios. Bueno, la cámara se alimenta de 12 voltios y consume 355 miliamperios. Entonces ya disponemos los datos acá, voltaje 12 voltios, pero vamos a poner lo que nos da la fuente. Por ejemplo, una fuente de cámara nos da un poquito más de 12 voltios. Serían 12.5 voltios, que es lo que nos va a dar la fuente. Y la corriente es la corriente que va a consumir la cámara, 355 miliamperios. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo que vamos a alimentar una cámara a 100 metros. Y vamos a elegir el diámetro del cable. Este diámetro del cable lo he tomado aleatoriamente de un cable marca 3M categoría 6. Por ejemplo, esa sección, eso lo hice buscando en internet. Simplemente esa sección, el diámetro de este cable es 0,57 milímetros. Entonces, como ya tenemos aplicadas las fórmulas, el radio va a ser la mitad del diámetro, obviamente, y con esto ya hacemos esta fórmula, pi por radio al cuadrado, y tenemos el área. Esta área ya está en milímetros cuadrados. Entonces tenemos 0.255 milímetros cuadrados. Con esta fórmula ya podemos hacer la fórmula de la resistividad. ¿Cuánta resistencia vamos a tener en ese tramo de 100 metros de cable? Entonces hacemos la formulita, ponemos igual el ρ del elemento, en este caso el cobre, 0.017. Esto es por, abrimos paréntesis, la longitud dividida para el área. Damos enter y vemos que tenemos ya una resistencia, y esto está dado en ohmios. Vamos a insertarle el símbolo. Entonces tenemos 6.662 ohmios. Okay. Ahora con la fórmula, las leyes de Ohm,
Ya que tenemos la resistencia del cable, podemos encontrar el voltaje que se va a perder con esa resistencia. Es decir, esto va a ser igual a la resistencia del cable por la corriente que va a circular en este sentido, ¿no? Aquí falta un dato, porque vemos que la corriente está en miliamperios, entonces tenemos que convertir eso. Esto va a ser igual a la resistencia por la corriente dividido para 1000. Ok, entonces veremos que en esta distancia se está perdiendo 232.37 voltios. Lo que nos deja que llegue a la cámara simplemente van a ser 10.13 voltios. Sería un voltaje muy bajo, de pronto ya la cámara se apaga con ese voltaje. O si prende, pues estaría subiendo su temperatura, de manera que eso acorta totalmente su vida útil. Entonces por eso no recomendamos cablear esta distancia. Ahora, bueno, de pronto alguien me dirá, le ponemos doble hilo. Si le ponemos doble hilo, duplicaríamos esta sección, por ejemplo utilizando un par para el positivo y un par para el negativo. Entonces 0.57 por 2 sería 1.14. Entonces 1.14, y veremos que aumenta la conductividad. La pérdida es 0.59 voltios, igual bajó de 12 voltios, por lo que no recomendamos que la cámara trabaje bajo los 12 voltios, porque como les digo, sus circuitos integrados van a estar recalentando y su vida útil se va a ver mermada. Y obviamente también hay que contemplar otros datos. Por ejemplo, este dato de la conductividad del cobre tiene que ser un cable 100% cobre, y esta conductividad está medida a 20 o 25 grados Celsius, lo que no ocurre normalmente en un lugar de trabajo. Generalmente si son 100 metros quiere decir que vamos a cablear, puede ser cable exterior o puede ser cable que va bordeando un perímetro en donde le va a dar el sol, y de pronto esta conductividad ya no va a ser 0.017, va a ser mayor, 0.020. Entonces todo esto va a mermar este voltaje al final. Entonces generalmente por eso cuando nos consultan, nosotros podemos decir máximo 60 metros. Entonces vemos que ahí ya superamos los 12 voltios, aún con 2 hilos de cable categoría 6, ni se diga cable categoría 5. La sección es menor, entonces va a tener una menor conductividad. Bueno, ese era el detalle que les quería presentar, y les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar el archivito para que lo puedan descargar y lo puedan manipular, ¿no? Entonces espero haber contribuido y muchas gracias por la atención.